Hola, ¿cómo están? En el video de hoy voy a continuar con C de bajo nivel, en este caso voy a hablarles de uniones. Ya conocemos un poco cómo funcionaban las estructuras y los campos de bit, y cada uno de esos tipos de datos lo que tienen la particularidad es que podemos definir diferentes variables o diferentes campos dentro de ellos para agrupar diferentes tipos de datos dentro de una misma estructura. Esas estructuras o campos de bit, que también lo hacen, lo que terminan haciendo es ocupar en forma secuencial espacios de memoria. Es decir, en el caso de una estructura, si esto fuese una estructura, lo que vemos acá, yo tendría un campo bytes 2 ocupado por un entero y un campo byte 1 ocupado por un char. En ese caso, mi variable completa debería valer la suma del tamaño del int más la suma del tamaño del char. Eso es lo que ocuparía en memoria. A diferencia de esto, las uniones no funcionan de esa forma, sino que en lugar de definir espacios consecutivos para cada uno de esos campos, todos sus campos arrancan en la misma posición de memoria. Es decir, que si yo tengo esta unión de acá, va a estar compuesta por un entero, que supuestamente son 2 bytes, y un char, que es un byte, y en total va a ocupar el tamaño de memoria de la variable más grande que contenga. Es decir, en este caso va a ocupar 2 bytes. ¿Y cómo es que conviven los dos? Bueno, el segundo campo, en este caso, que es el más chico, va a estar leyendo la parte menos significativa de el valor entero, porque como todas empiezan en la misma posición de memoria a ocupar su valor, el int va a estar ocupando dos espacios de memoria, o sea 2 bytes, y el char va a estar ocupando uno solo, y va a ser el menos significativo. Entonces, de esta forma yo podría hacer una unión que me esté leyendo con un campo solamente el primer byte y con el otro los 2 bytes completos de la variable. Esto tiene algunos usos que son peculiarmente son prácticos, sobre todo a la hora de si lo sumamos con el video anterior que era el de campo de bit. Por ejemplo, vamos a ir un poco al código. Yo tengo acá un campo de bit generado por mis 8 bits y después tengo una unión la cual va a estar uniendo a esta variable del tipo bit con una variable entera. Entonces yo con esta unión lo que voy a poder hacer es por un lado escribir a una posición de memoria como si fuese una variable común de 8 bits y con la otra, con lo que es bit, voy a poder estar leyendo cada uno de sus bits en forma individual. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo voy a tener dentro de mi main mi unión con una prueba. A prueba.byte la voy a estar cargando con un valor inicial, en este caso el número decimal 100, que corresponde a este número binario. Si lo vemos acá, tengo el bit 6, el bit 5 en 1 y también tengo por acá al bit 2 en 1. Bit 0, bit 1, bit 2. Y después lo que hacemos es, una vez que se carga, voy a preguntar si prueba.bit.b5 está en 1 o no. Y finalmente lo que voy a hacer es imprimir mi, mi, mi tamaño de lo que ocupa la unión. Como mi unión está compuesta por una variable de bit, la cual es de 8 bits, más una variable del tipo wint8t que yo la estoy definiendo como una variable también tipo unsigned char de 8 bits. Y lo que me debería mostrar acá es la cantidad de bytes que está ocupando la unión. En este caso debería ser un solo byte. Entonces vamos a compilar sc main.c y vamos a correrlo. Cuando yo lo corro, acá podemos ver que está en 1, o sea que el bit 5 está en 1. Y efectivamente la unión está compuesta por un solo byte. Vamos ahora a cambiar acá y en vez de poner B5 le voy a decir que lea B4. Voy a volver a compilar y ahora me debería mostrar que está en 0. Obviamente que sigue valiendo lo mismo. Entonces de esta forma, esta unión lo que hizo fue escribir un número decimal directamente sobre una posición de memoria a través de su campo byte y a través de su campo bit yo puedo leer con mi campo de bit cada uno de sus bits en forma separada. Entonces como que escribo
sobre un campo el tamaño completo y con el otro tengo el detalle de cada uno de sus bits. Esta es una forma de hacerlo, no hay muchas más opciones para usar uniones, es bastante acotado el uso que por lo generalmente se les dan, por el tema de que justamente estaba usando siempre el mismo espacio de memoria para dos cosas. Y lo que me resta por mostrarles es agregar acá, por ejemplo, una variable de tipo int que sea un word. Voy a volver a compilarlo y cuando lo ejecute, ahora me va a decir la cantidad de bytes que está conteniendo mi unión. Ahora mi unión me dice 4. ¿Por qué? Y porque el sizeOf de una variable entera en mi arquitectura es de 4 bytes. Entonces, si ahí yo les muestro también cuánto es lo que ocupa mi variable int, también me dice que son 4. Por lo tanto, como les decía, la unión va a ocupar el tamaño de memoria necesario del tipo de datos más grande que tenga dentro. Y va a ser siempre a partir de esa misma posición de memoria, va a ocupar todas sus variables. De esa forma, yo podría tener mi variable bit para poder leer cada uno de los bits de la variable que se carga a nivel de byte, a nivel decimal. Y también podría tener una variable entera que me haga lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo acá, en vez de ponerlo con byte, lo pongo directamente sobre word, debería ser lo mismo. Ahí me dice que está en 0 y esos 4. Vamos a cambiar esto a B5 para que coincida con un valor que esté en 1. Y ahí me dice que está en 1 y ocupa lo mismo, ¿no? Bueno, de esa forma quedó demostrado cómo las uniones ocupan las memorias de sus campos, los ubica a partir de la misma posición de memoria. Yo de esta forma podría tener una variable de 16 bits en el caso de un int, de 8 bits en el caso del byte, y operarla también a nivel de bit, siempre usando el mismo espacio de memoria. Bueno, espero les sirva el video, nos vemos en la próxima.